¿Oramos? Amado Padre de Dios, queremos agradecerte nuevamente, Señor, por este hermoso día especial que tú apartaste para tus hijos que quieren estar en comunión contigo. Quiero pedirte que nos acompañes, que tu ángel esté aquí con nosotros, disipando las tinieblas, y que pueda ser para edificación nuestra y compartir con todos los que no te conocen, Señor. Quiero pedirte que unja los labios de nuestro hermano José y que sea todo guiado por ti, Señor, lo que vamos a aprender hoy. Gracias por que tú un día nos llamaste y aquí estamos para servirte, Señor. Acompáñanos a lo que queda de este sábado hermoso. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Carlos. Familia, un par de anuncios antes de empezar. Les cuento. Resulta que gracias a Dios avancé bastante en la parte técnica, digamos. Yo estaba con varios problemas resumiendo, ¿no? Vos como con la camioneta, ¿viste? Yo estaba con varios problemas con la computadora y lo básico por lo menos ya está arreglado. Lo básico. Siempre uno quiere algo mejor, pero lo básico ya está. Y en ese transitar, digamos, que la máquina andaba más o menos, tenía muy desordenado todo lo que habíamos grabado. Y pude encontrar todos los videos y ordenar todo y poner en lista de espera, digamos, desde el último que ya se editó y ya se subió a YouTube hasta el final, y empezando esta nueva reuniones, digamos. Y encontré lo siguiente, les cuento, del tema de la Biblia. ¿Cuántas reuniones creen que hicimos? 4. No, de la Biblia. No, de la Biblia, ¿se acuerda que tuvimos? ¿Y 30? No, yo esperaba más también. En realidad hicimos 14 sábados. Sí, me pareció cuando ya vi los videos, yo vi 10. 14 sábados no nos juntamos. Eso no puede ser porque acuérdate. Igual. Acuérdate que a veces suspendíamos también. Acuérdate que a veces suspendíamos también. Sí, y de los que nos juntamos realmente y de los que grabamos por lo menos, yo no sé si empezamos a grabar desde el día 1. No, después del 5 por ahí empezamos a grabar. Sí, ¿no? Sí, porque los primeros Sí. De los que están grabados, bueno, nos habremos juntado un poquito más de 14, capaz 16, 17 sábados. Son 14 videos en total. Y con eso terminamos el tema de la Biblia. Y les explico un poquito en el link que yo compartí como 2 veces en el grupo. No sé si ustedes abrieron, por lo menos para ver. Les cuento cómo funciona. Ese link que se comparte, así como se ve en WhatsApp o el lugar que uno recibe, nunca cambia por fuera, nunca tiene un rostro distinto, digamos, el link. Ahí empezó. Lo que cambia son la cantidad de videos que
cada vez vas teniendo, pero uno lo mira por afuera así, parece siempre el mismo link. Entonces, funciona, le encontré que así funciona, de forma ordenada, simplemente se va agregando. Por ejemplo, la última vez que se compartió el link tenía solamente 8 videos. A esta hora que estamos hablando tiene 12 videos. El mismo link. O sea, si ayer, supongamos anteayer, ustedes miraron, tenía 8 videos. Y si hoy vuelven a mirar, tiene 12 videos, faltan 12. ¿Ya está todo ordenado, Pablo? Y todo ordenado por fecha. Así que Yo también lo compartí con la hermana. eso está. Y bueno, por esa claro, si uno comparte, supongamos uno comparte hoy con 12 videos, Se va agregando. esa persona que mira va a recibir por 12 videos, pero después cuando yo subo, es cualquier persona que tenga el link, en lugar de ver 12 va a mirar los 14, porque solito se va actualizando. Adelante. ¿Oíste la palabra de la oveja perdida? Hola, hermana. No veo a mi silla bien. ¿Cómo están? Ahí Feliz sábado. Ahí está hermano Sosa. Tengo el colchón. ¿No? ¿Qué? Espérame, te pasa. Vamos a salir de casa hoy. Aquí en la silla, pero yo para mañana me voy a este lado y voy a... Fíjate mismo mejor. Tengo que hacer mi pierna porque Hermano, hermano, Ah, ahí viene. eso es para usted. Aquí están los míos. Entonces, no sé si se entendió, por más que uno comparta hoy, supongamos, y tiene lo que tienen los videos, cualquier persona que ya haya recibido el link, no importa si hoy, ayer o mañana, cuando lo vuelve a mirar, tiene la cantidad de videos que va a terminar teniendo, ¿sí? Así que son 14 videos en total, uno lo puede compartir con tranquilidad. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque si usted comparte una vez, ya no tiene ninguna necesidad de después de volver a compartir, ni siquiera de avisar de que se agregó algún video. ¿Por qué? Porque en todo caso, eso podría aclarar, ahora que ya encontré todos los videos, se puede aclarar en todos los videos que la totalidad son 14, como para que la gente vaya sabiendo. Pero una vez que entre, va a encontrar 14 videos. En total son 14 videos Y la de este tema ahí. y la de este tema que empezamos, que estuve mirando, y me parece que ya vamos como con 5 videos. Como con 5 sábados. A mí 6. O por ahí. Yo falté 2. La verdad que no vi bien, pero por ahí más o menos, sí. Sí, antes 5 y 6. Así que compartan sin problema. Les digo porque encontré todos los videos y bueno, empecemos a compartir. Sin problema, ¿verdad? Yo le pedí permiso la vez pasada para compartir. No, pues es que Es para compartir. Es que todo el gasto de plata y de esfuerzo y todo es para que quede, para nosotros y para cualquiera que le pueda servir, porque el punto es que no todos por ahí tienen ganas de venir, y entonces O sea, yo pateo, Juan. ¿Eh? Yo pateo, por eso. Ah, claro. Adelante. Al revés, no se me entiende.
Vamos a buscar Hebreos 12:4. ¿Alguien que lo quiera leer? Porque aún no habíais resistido hasta la sangre. ¿Ese es? Sí, ese fue. Perdón. 14. 14:4. Eh, No, sí, 12. 12:4. Ah, 12:14. Ah, 14. ahora sí. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Alguna Biblia que alguien trajo dice algo distinto? ¿Qué podemos decir de este versículo? ¿Qué podemos decir? ¿Alguien que se anime antes de leer algo? Y la santidad. sin Esa la es cual la nadie verá al 60, Señor. ¿no? Sí. Sí. O la 909. La 69 dice un poquito diferente, pero sí, dice lo mismo. ¿Cómo dice la 60? Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice exactamente igual. Bien, ¿o alguna otra Biblia distinta? No. Fijémonos que dice, sin qué cosa nadie verá al Señor. Santidad. Pregunta, ¿está conectando este versículo directamente la santidad con la segunda venida? ¿Sí o no? Sí. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El tema es que la fe del adventista y del cristiano en general pretende estar centrado en la esperanza de la segunda venida, más allá de que el católico, usted le va a escuchar muy poco hablar de la segunda venida de Cristo. Al evangélico lo va a escuchar hablar del rapto secreto, como lo llaman ellos, que básicamente, en pocas palabras, ellos quieren entender algo relacionado a la segunda venida. Al testigo de Jehová usted le va a escuchar hablar mayormente del Armagedón, como de un conflicto final donde también todo va a terminar y Cristo o Jehová, como dicen los testigos de Jehová, finalmente va a establecer el reino. Y en definitiva, aún el espiritismo moderno se concentra en el final de las cosas. ¿De qué cosa? El final de la historia de este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La esperanza del cristiano está basado en esa segunda venida. Sin embargo, Pablo, que habló mucho de la segunda venida, ¿se acuerdan cuando empezamos el tema con Tesalonicenses? ¿Se acuerdan? Sí.
cuando empezamos el tema del espiritismo moderno ubicamos el tiempo, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que es imposible estudiar todo el capítulo porque deberíamos como adventistas tenerlo plenamente en conocimiento, cada partecita del capítulo 2, porque Pablo dice en ese capítulo acerca de cómo son los plazos, los tiempos de la aparición del anticristo y de la aparición de Cristo. Y entonces va marcando los tiempos. El asunto es que Pablo, ¿se acuerdan? La parte que nos interesaba a nosotros es la parte, no lo vamos a buscar, pero es la parte donde dice que iba a aparecer aquel inicuo, ¿se acuerdan que leímos? Que estudiamos, dice, cuyo advenimiento es venida, es por obra de Satanás. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Pablo está hablando de una venida del inicuo, dice él, por obra de Satanás, pero habíamos dicho que cómo sabemos que es próximo a la segunda venida o hasta la segunda venida. ¿Se acuerdan por qué? Porque el mismo versículo siguiente, Pablo dice, el mismo versículo dice, aquel inicuo a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos un choque frontal donde se dice que la venida de Cristo realmente tiene un objetivo, que es destruir a este inicuo levantado por obra de Satanás. Y habíamos hablado de que quién es ese inicuo, ¿se acuerdan? El papado. El papado, ¿por qué? Por todo lo que viene hablando el capítulo, que deberíamos tenerlo presente. Ahora, si uno lee detenidamente ese capítulo de Tesalonicenses y lo vuelve a repasar, está hablando de esas dos venidas, pero Pablo, el mismo Pablo que habla de eso, en esta parte del Nuevo Testamento dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, a ver, vamos a hacer esta conexión y vamos a ir, ya que estamos en Tesalonicenses, para leer un versículo que no leímos hasta ahora, pero que lo vamos a conectar con el tema de hoy. Es el versículo 10. ¿De qué capítulo? De Tesalonicenses 2, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer? ¿Carlos? ¿Juan? Según ¿Por allá atrás? Tesalonicenses 2:10. 2:10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está. De todo lo que viene hablando, que no lo vamos a repetir, habla de que los que no son salvos, ¿cuál es la razón, según el versículo 10, por la cual van a perecer, van a ser destruidos junto con aquel inicuo que dice a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida? Eso es lo que dice el versículo 9. Según el versículo 10, ¿cuál es la razón de la perdición? El engaño. ¿Pero son engañados? No. Sí, son engañados, pero ¿cuál es la razón? Porque no recibieron la verdad. Dice, no recibieron el amor de la verdad. ¿Sí? Y es muy interesante porque, ¿se acuerdan ese otro capítulo donde dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? ¿Se acuerdan dónde estaba, no? San Juan, capítulo 17, creo. Ajá. Leo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Entonces acá viene el asunto para conectar.
En Juan 17:17, un texto muy conocido, dice que la santidad viene a razón de qué. La palabra del Señor. Dice de la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí o no? Esta santidad que viene derivada de la palabra dice que nos va a dar acceso a la segunda venida. ¿Por qué? Porque los que se pierden hacen exactamente lo contrario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. No reciben la palabra de santidad. De vuelta, el versículo 10 dice que la salvación depende de esto tan sencillo que quizá lo tenemos súper incorporado en nuestra cabeza y hasta decimos por qué repasarlo si sabemos que es así. El tema viene conectado con algo muy interesante. El concepto de santidad, y ahí vamos con nuestro tema de hoy en cuanto a qué hace el espiritismo en relación al concepto de santidad. Y vamos de vuelta. Esto que parece demasiado sencillo comprender y que quizá como adventistas lo hemos repetido 1000 veces, pero quizá lo hemos pensado no necesariamente en forma más pausada, vamos de vuelta. La santidad viene derivado de qué. Ojo, estamos poniendo estos versículos, pero podemos llenar de versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero vamos a estos que son muy directos. Dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero dice Jesús que esa santidad viene derivado de, dice, recibir la palabra, recibir la verdad. Fíjense que Pablo dice, no recibieron el amor de la verdad, pero Jesús dice, tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces, ya lo estoy diciendo yo, pero la santidad, según Jesús, viene derivado de qué cosa. Lo estamos De diciendo. recibir la verdad, la palabra. De recibir la verdad o de la verdad, ambas cosas, ¿no? Está en la verdad, es la que santifica, y la necesidad de recibirla es la que Pablo dice en Tesalonicenses. Ahora, ¿qué pasa con el concepto moderno hoy de la santidad? ¿Sí? Entonces, ahí vamos. ¿Qué pasa hoy con el concepto moderno de la santidad? ¿Qué piensan ustedes acerca de cuál es el concepto moderno de la santidad? Moderno nos referimos en todo caso a hoy cómo el cristianismo entiende el concepto de santidad. ¿Qué podemos decir? El catolicismo creen que porque van todos los domingos a misa y se confiesan, ya están libres de sus pecados. O por llevar un rosario también. Vean mucho en la parte de la idolatría y en la cruz, que como que Jesús estuviera ahí. Básicamente, O si no te dicen, yo creo en Dios, pero ¿cuál es su creencia? Todos creemos en Dios, pero depende todo cómo le aplicamos a nuestra vida. Básicamente, Aceptar a Cristo ya. Estoy salvo. Básicamente el catolicismo sí se deriva de los sacramentos, o sea, hay algo externo que yo relacionado con ese algo externo me trae a mi vida santidad y aceptación por parte de Dios. Ese es el concepto muy básico, muy sencillo de los sacramentos. O sea, un sacramento dentro del catolicismo, perdón hermana, es un ejemplo, ¿no? Una procesión a un santuario. Es el acto externo
y el sacrificio personal para lograr la aceptación por parte de Dios. O sea, para el catolicismo, cuanto más sacrificio personal uno hace, más santo puede formarse en su vida, y entonces logra esa santidad para ser aceptada por parte de Dios. Ahora, no nos vamos a ir por ese lado, pero el concepto católico de santidad es un concepto donde en realidad nunca es algo de nunca acabar, en el sentido que es un proceso tan infinito, tan constante, tan permanente, que cualquier degeneración del carácter es aceptable, en el sentido de que mientras sea católico está en el camino de la santidad, ¿sí? Podemos decir los sacramentos, Morín, yo creo que caminar hacia un lugar, ayunar, qué sé yo, rezar el rosario, etcétera, es más como penitencias o forma de uno depurarse, algo así. Los sacramentos tienden más, me parece, al bautismo, a la comunión, que es el matrimonio, a la, ¿cómo se llama antes de morir? Bueno, todo eso. Unción. El catolicismo tiene 7 sacramentos. Justamente el sacramento viene de qué palabra? Sacrificio. No, ¿No? de sacralidad. ¿Y sacralidad qué es? Algo sacro, que es a lo santo, a lo sagrado. Exactamente. Entonces es aquella cuestión externa que, si el cristiano lo experimenta, puede volverse santo, y si no lo experimenta, pierde parte de la posibilidad de la santidad. Y la Iglesia Católica definió desde el nacimiento y desde la cuna a la tumba, dice el catolicismo, 7 sacramentos. Martín Lutero, cuando tiene que salir del catolicismo, lo primero que hace es rechazar los 7 sacramentos. Porque Martín Lutero dice, la santidad no la encontramos en los 7 sacramentos, dice Lutero, la santidad la encontramos en Cristo. Algo tan aparentemente básico y sencillo incendió con fuego y sangre Europa y al mundo. Pero ¿por qué lo aclaraba? ¿En qué sentido del sacrificio y sacramento? No, porque vos decías recién entre los sacramentos tenemos que ir caminando a pinos, algo así. Me pareció que la terminología no correspondía con la acción. También era más una forma de sacrificio, de depurar el alma de uno, ser más santo. Entonces, capaz que esté relacionado a lo otro en una forma más práctica, ¿no? Pero... Sí, relacionado, pero es verdad, los sacramentos solamente son 7 en el catolicismo, y después viene sí cualquier otra actividad que esté relacionado fuera o dentro de, mejor no fuera, dentro de los 7. O sea, toda la vida cristiana para el catolicismo está desde dentro y hasta los 7 sacramentos, porque es de vuelta, desde la cuna a la tumba. O sea, de vuelta, para ser santo tenés que vivir desde adentro y afuera por los 7 sacramentos. De vuelta, Lutero lo primero que hace para salir del catolicismo es manifestar su rechazo rotundo a la manera, vamos a decirlo así, de encontrar santidad propuesto por el catolicismo. Porque él entiende que la Biblia siempre enseñó, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, hechos justos, hechos santos por gracia, lo envió Lutero. El tema viene
Entonces, a partir de ahí, Y decía que Sí. los protestantes y los evangélicos dicen, yo acepto a Cristo y yo soy salvo. claro, y entonces ahí pasamos por el tema del mundo evangélico. Acuérdense que, a ver, voy a hacer una pregunta muy sencilla que lo hemos dicho muchas veces, o a ver si estamos en camino. Como adventistas del séptimo día, ¿podemos decirle que somos evangélicos? Sí se puede decir. ¿En qué sentido? Transmitiendo el Evangelio en la palabra de Dios, difundiendo. A eso yo voy, que nosotros somos evangelistas, pero a través de la palabra de Dios, difundiendo a todo el mundo. Le diría que sí, hermana, pero hay una confusión de términos. Claro. Una cosa es ser evangélico y otra cosa es ser evangelista. Un evangelista es como usted dice, hermano, un predicador, un difusor del evangelio. Pero un evangélico, estamos hablando del que profesa la fe evangélica. O sea, por ejemplo, un pentecostal hoy, ¿no? Incluso un evangélico más atado a la tradición evangélica no necesariamente va a ser pentecostal. Un pentecostal siempre va a ser evangélico, pero un evangélico no siempre va a ser pentecostal, ¿se entiende o no? El movimiento pentecostal no nació con Lutero, el movimiento pentecostal surgió mucho después, más hacia el siglo, más cercano hacia 1900 que hacia 1500. Lutero son 300 años de diferencia. Entonces, todo pentecostal manifiesta ser evangélico, pero no todo evangélico es pentecostal. No todos pretenden la vida pentecostal. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque si nosotros predicamos la segunda venida y creemos la palabra, atamos la santidad a la segunda venida, esa santidad la atamos a la palabra. A ver, pregunto para ensayar un poco más, ¿el pentecostal a qué lo ataría, a qué ata la santidad? El pentecostal. El pentecostal. A demostraciones como el recibimiento del Espíritu Santo. El pentecostal por base ata la santidad a la recepción y a la vivencia, según ellos, de estar siempre lleno del Espíritu Santo, porque esa es la vida carismática pentecostal, carismática del carisma, ¿no es cierto?, los dones del Espíritu. ¿Alguien conoce el movimiento carismático católico? Más o menos conozco. Yo tenía una vecina que pertenecía a ese grupo y iba a la iglesia de la Merced, según comentaba ella. Y era medio muy parecido a lo que me comentaba un amigo a mí, la experiencia que ya tenía con lo que es mi amigo en la iglesia pentecostal, la recepción del Espíritu Santo, el hablar en lengua, el interpretar y todas esas cosas. Eso se exporta de ellos, de los carismáticos. ¿Cómo? Los pentecostales, ese movimiento se exporta de los carismáticos católicos. Sí. Es como que el católico un día dijo, tenemos que ser pentecostales, ¿no? Ellos no lo entienden así, pero entienden que el cristianismo, según el movimiento, necesitó o necesita un despertar del Espíritu Santo. Sí, ahora viene la siguiente cuestión. ¿Cuándo escuchamos la palabra renovación? Y le vamos a completar el término, renovación carismática. ¿La escucharon hablar? Sí, yo leí, escuché sí por una noticia. En realidad el nombre, si querés, o como oficial del movimiento carismático en la Iglesia Católica es renovación carismática.
y en algunos lugares se llamará más renovación que otra cosa, pero cuando el católico dice renovación, estamos hablando del mundo entero católico, no solamente en Argentina, la renovación es la renovación carismática. Sí. Muchas veces me han comunicado, así, a través de la radio, por ejemplo. Y dentro del mundo católico, todo carismático es católico, pero no todo católico es carismático, ¿se entiende? Sí. Ahí estamos de vuelta con lo mismo, ¿sí? Ahora que usted tocó ese tema, yo le voy a contar una tía de mi esposo, mi ex esposo, que era carismática. Una vez a la noche vio ella, se vestía todo de blanco y como dicen, hablaba en lengua. Y bueno, después me llamó a mí, no sé qué era qué pasó, y me hace poner la mano así. Y yo cuando me voy para adentro tenía sangre en la mano. Yo me había asustado mucho. ¿Sangre? Sangre era. Por eso le estoy hablando ya de 76, 75. Y hasta ahora son carismáticos, y ahora estoy como... ¿Carismáticos católicos? Carismáticos católicos. Yo fui partícipe de eso. Y ahí como ahora tocó el tema del espiritismo moderno, ahí entra eso también. ¿Vos también fuiste? Partícipe de lo carismático. Antes de volver Sí. Dentro del mundo pentecostal, No, lo carismático. Católico. católico. Sí. Ese era el que murió el muchacho. Fíjense que para no desviarnos del tema, si uno le pregunta a cualquiera que profese como una renovación del espíritu, en el espíritu, en realidad está hablando de santidad. ¿Por qué? Porque está hablando de una vida que esté más acorde a la voluntad de Dios, o como lo quieran llamar. Básicamente se está buscando tener una vida más sagrada, una vida más entregada, una vida más apartada, una vida más espiritual, una vida más religiosa, una vida más íntima con Dios, como se lo quiera llamar. ¿Y por qué mencionamos esto en relación al espiritismo moderno? Porque lo que debemos entender es que la Biblia presenta claramente un concepto de santidad, y el mundo cristiano en general hoy, y le incluimos al espiritismo moderno, que se presenta como cristiano, va a tener su propio concepto de santidad. ¿Hasta ahí estamos? Yo creo que queda bastante claro. El tema viene cuando miramos el cuadro completo. De vuelta, la Biblia es clara en que la santidad no puede estar sino atada o condicionada por la palabra. Entonces, ¿yo dónde debo mirar para entender la santidad mía? Si me miro al espejo, o de cualquiera que quiera considerarse como una vida santa. Debo mirar, perdón, acá no corresponde. Acá sí, se debe mirar la experiencia o debemos entender y mirar a la palabra. O sea, debo entender la experiencia de la persona, o debo mirar a la persona en relación a la palabra. ¿Se entiende la diferencia? Serían los frutos. Podríamos llamarle los frutos. El espíritu, todo eso. Pero de vuelta, la experiencia o la palabra define la santidad. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si yo miro a la persona, la palabra me lleva a tener experiencia. Entonces,
más allá que yo diga los frutos, y es entendible, como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no está en los frutos que a mis ojos pueda ser considerado un fruto sagrado y para los ojos de otra persona no es necesario determinado fruto. Entonces, como va a estar o puede estar la discusión de yo mirando a alguien o mirándome a mí mismo, entonces no es en los frutos donde está el fundamento de la santidad, subjetivamente pensando. Siempre va a estar en algo explícitamente expuesto, que es la palabra. Esto, ¿por qué lo tenemos que insistir? Yo mandé al grupo de WhatsApp la entrevista completa, no sé si lo leyeron, donde la Iglesia, a través de la Asociación General, Asociación Mundial, dice: estamos saturados de doctrina, así que estamos tranquilos con eso, pero estamos ausentes de experiencia y necesitamos comenzar a implementar, dijo la Iglesia, planes, programas de iglesia que nos lleven a una experiencia más profunda, porque ya con doctrina estamos saturados. Pero habíamos visto, cuando lo poco que leímos acá en el grupo fue, ¿se acuerdan? La contradicción entre que supuestamente una encuesta, la última encuesta mundial que se hizo, la gente lo que menos hace es leer qué cosa, la Biblia, y sin embargo dice: estamos saturados de doctrina. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedes decir de que estás fuerte en conocimiento bíblico, en la palabra, y al mismo tiempo me decís de que ya estamos suficiente con doctrina, ahora necesitamos experiencia? ¿Se acuerdan? ¿Alguien leyó completo la entrevista? Eduardo. No voy a mandar más nada al grupo de WhatsApp. Aparte lo comentamos. Entonces, la experiencia o la palabra, listo. Eduardo mencionaba la experiencia del pentecostal. El pentecostal va a decir la recepción del Espíritu Santo, la experiencia de recibir el Espíritu Santo me garantiza mi aceptación con Dios, o me certifica que yo estoy en los caminos de Dios porque hablé en lengua, etc. ¿No es cierto? Va a ser su experiencia con el Espíritu Santo, según el pentecostal, ¿sí? Recibí el Espíritu Santo y hablé en lengua, y esa experiencia entonces dice, marca mi santidad y mi aceptación con Dios. O sea, el pentecostal va a basar su experiencia en relación a que recibió el Espíritu Santo. Y que habló, y que cómo sabes que recibiste el Espíritu Santo, porque hablé en lengua. Al de la renovación carismática usted le va a preguntar: ¿y cómo sabes que está bien con Dios? Porque me sangró la mano. Un estigma, un señalamiento por parte de Dios, una señal de parte de Dios de que, o sea, una experiencia. ¿Por qué tenemos la necesidad de rechazar la experiencia como base de la santidad? ¿Se entiende? A ese punto tenemos que llegar. Porque dice un viejo Pelagio: no todo lo que vive ahora. ¿Sí? ¿Sí o no? Por allá, por atrás. ¿Por qué? Porque la santidad no puede estar sujeta a la experiencia. Porque la experiencia es subjetiva. ¿Por qué? Yo no puedo irme a la iglesia, escuchar un sermón y salir llorando, emocionado, y digo: recibí el Espíritu Santo, o tengo fe, o ya me convertí, pero así a la media hora hasta me olvidé lo que me dijeron, o ya mi actitud es otra cosa. Pregunta: ¿la experiencia siempre es personal? ¿O a veces puede haber experiencias grupales también? No, puede ser personal y grupal. Pero pensemos esto. Supongamos que hay una experiencia grupal. ¿En qué sentido? Porque como grupo de una iglesia o una actividad en grupo, se vivió algo como grupo. ¿Algo a qué nos referimos? Como una supuesta presencia de Dios,
porque hubo una linda actividad en la iglesia. Pero pensemos en esto. Más allá de que en grupo se haya vivido una experiencia, en última instancia la experiencia adentro del grupo siempre es ¿qué cosa? Personal. ¿Sí o no? Entonces, vamos a quitar el hecho de que se pueda vivir una experiencia grupal. La experiencia siempre va a estar sujeta a lo personal, ¿sí o no? Pregunta. Si vos me decís que viviste una experiencia tan íntima, tan personal, tan propia, tan tuya, ¿yo puedo entenderte? En realidad no. ¿Por qué? Porque es íntimamente tuya y vos lo experimentás, lo asumís, lo considerás, lo masticás, lo soñás, lo anhelás, lo vivís, ¿sí o no? Entonces, la experiencia siempre va a estar sujeta ¿a qué cosa? Al yo, ¿sí o no? Y la palabra está sujeta al yo. No, está sujeta ¿a qué? Sí a Dios, pero algo más sencillo todavía. Decimos que viene de Dios, pero no está sujeto al yo, a lo subjetivo, como decía Eduardo, sí, o sea, a lo muy propio, íntimo y personal y particular, sino la palabra va a estar sujeto ¿a qué? A Jesús, a lo que él pone. Todo eso, pero todo es correcto, pero vamos a ser más sencillo todavía. Está sujeto al escrito, ¿está? Claro. Pero ahí es donde yo quiero diferenciar de la palabra a lo escrito. Porque, por lo siguiente, tenemos que tener bien claro esto, son cosas que seguramente sabemos, pero tenemos que ver el combo completo hoy. Volvemos, para el mundo católico, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? Yo el día que entendí, me caí de espalda, yo dije, ahora entiendo todo. La palabra de Dios es... A ver, lo digo de otra manera para que para no hacerlo extenso, ni misterioso, ni nada. Para el católico, la Biblia ¿es palabra de Dios? Para el catolicismo, ¿la Biblia es palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Y ella te indica una forma de vida, pero lo que está marcado son las tradiciones de la iglesia. Bueno, por ahí va la cosa. Para el catolicismo, oficialmente, la Biblia es palabra de Dios en parte. Es lo que me conviene. No parte, sino... En ver, parte. Vamos, lo dibujamos así. Para el católico, por eso yo quería hacer esta diferencia entre la palabra y el escrito. Claro. ¿Me siguen? Palabra de Dios. Nunca nadie fue a misa, palabra de Dios. Sí, pero vamos. Bueno, pero eso dice el cura nomás, ¿no? Todo el... Pero ¿qué dice la congregación católica? Vamos, Señor. O sea, acepta, claro. Ahora, para el católico, la Biblia, ¿sí? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿es palabra de Dios? Sí. Pero, dice el católico, y acá viene el punto, el catolicismo oficialmente dice, escuchemos el concepto, ¿eh? El concepto católico es que Dios no puede esclavizarse a la Biblia. Vamos a ver. El mundo católico oficialmente dice que Dios no puede esclavizarse, atarse, quedarse, limitarse a la palabra de Dios, a la Biblia. Perdón. Ahí vieron que yo me mezclo también. De vuelta, el mundo católico dice que Dios no puede limitarse a la Biblia.
Y el mundo católico dice que el error del adventista, del protestante, del evangélico y de todo es quedarse limitado a la Biblia. Para el católico usted es un limitado, porque cree solo en la Biblia. Lutero, cuando empieza la Reforma Protestante, él dice la Biblia y solo la Biblia. El famoso principio protestante de sola escritura, de solo la escritura. Las famosas solas. La famosa sola escritura, solo la fe, solo la escritura. Pero ¿por qué Lutero decía solo la escritura, solo la Biblia? ¿Y por qué el mundo católico rechazó la Reforma Protestante en este punto? Porque para el mundo católico la palabra de Dios es la Biblia, Pero limitada. más el magisterio de la Iglesia. O sea, el mundo católico dice que las decisiones de los líderes de iglesia son palabra de Dios. Y por esa razón dicen, la Biblia es limitante a la palabra de Dios. Si vos te quedás solo con la Biblia, sos un pobrecito que no acepta toda la palabra de Dios, porque se establece el principio de que la palabra de Dios sigue viva y permanece hoy, 2026, en la enseñanza de la iglesia, en el magisterio, en la enseñanza de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los que enseñan en la iglesia? El clero. El clero, los líderes. Y en el caso católico, ¿quién es el primer líder? El papá. Perdón. El papado no, el papa. Y después el resto. El sacerdote, vamos a insistir en esto y cerramos. Cualquier sacerdote, vamos a dar un ejemplo, acá en Corrientes se anuló un casamiento hace poco y hubo escándalo por eso. ¿Quién definió que ese casamiento, más allá del escándalo que nos puede producir a nosotros, pero para el mundo católico, quién decidió ¿cuál sería la palabra? La validez o no de ese casamiento por iglesia? ¿Quién lo validó? La iglesia. No el sacerdote, que inicialmente exactamente lo realizó más allá del escándalo que para nosotros significó eso, sino que la autoridad de la iglesia tuvo que responder, o sea, siempre en forma jerárquica. Vamos de vuelta. La palabra de Dios está manifestada por la voluntad de la iglesia, por la interpretación de la iglesia, no por la interpretación que uno solo puede hacer en la Biblia. ¿A dónde queremos llegar? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora esa palabra y esa santidad no es la experiencia que está sujeto al yo, y esa palabra no es una palabra que pueda estar en manos de la iglesia, sino es un escrito está y nada más. Entonces, no es subjetivo, es escrito. Y ya vimos 14 videos, estamos diciendo, no vimos toda una serie de que por eso tanta importancia el tema de las versiones bíblicas, es lo que está escrito y nada más. Ahora viene y ahí cambiamos a la segunda, vamos a la segunda parte ya de nuestro tema. Venimos nosotros como pueblo adventista y aceptamos el espíritu de profecía. Y hoy usted tiene, yo no sé, alguien si se quiere animar, yo voy a animarme a decir que más del 50% hoy de la iglesia, quizás estoy exagerando, no acepta al espíritu de profecía, al espíritu de la hermana Juay como palabra de Dios. Entonces ahí nos escandalizamos, decimos, claro, el católico tiene al Papa y nosotros le tenemos a Elena de Juay. Y eso es confundir la obra del profeta. Por lo siguiente, porque ningún profeta dejó de estar
fundamentado en los profetas anteriores, o sea, en el escrito está anterior. Entonces, aún los profetas, aún Elena de White, debe ser lo que hizo y lo que escribió, ¿qué cosa? Considerado a la luz del escrito está. Entonces, todo termina acá, como dijo Lutero. Porque cuando apareció Jeremías hablando al pueblo de Israel, tenían que ver, al pueblo de Judá, tenía que ver si él estaba o no conforme a la ley de Moisés. ¿De qué lo acusaron a Jesús cuando este carpintero de 30 años de repente empezó a enseñar de las cosas de Dios? ¿De qué lo acusaron? ¿Se acuerdan? Continuamente ¿de qué lo acusaban? ¿De quebrantar qué cosa? La ley de Moisés. La ley de Moisés. O sea, aparentemente el pueblo de Israel era muy celoso de que no se violente el escrito está. Decimos aparentemente porque en realidad ellos estaban ya entregados a sus propias experiencias, ¿no es cierto? Esa experiencia. Y sus propias interpretaciones de la judía. Que en el tiempo de Jesús, podríamos decir, se interpretaba todo a la luz del magisterio de la iglesia. Exactamente. Acuérdense que tenían el Talmud y tenían el Mishnah, esa otra que no tenía nada que ver con exactamente, la iglesia judía terminó estando sujeta a la enseñanza de la interpretación del Sanedrín, ¿se acuerdan? De los escribas, de los fariseos y demás. Sin embargo, de las conversaciones que se tuvo con Jesús, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando le dicen, Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús en ese momento, con esa entrevista? ¿Al hombre rico? No sé si era el hombre rico, creo que era otro. Al hombre rico dijo, comparte todos tus bienes con los pobres. Entonces era otro siervo o a otra persona. Cuando le preguntan, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue, ¿qué lees en las Escrituras? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, bueno, también, ¿qué dice la Escritura? O creo que hasta el joven rico, incluso también, antes de decirle vende todo lo que tiene, le dice, ¿qué te manda la Escritura? ¿No? El punto es que, ¿por qué estamos repasando? Tu corazón, Ajá, exactamente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces siempre está la cuestión acá. Entonces, ¿se entiende por qué aclaramos esto? Sí. ¿Sí? hermano, y también dice, deja padre, madre, hijo, y sigue bien, dice Jesús. O no entra ahí De vuelta. ese versículo. Todo eso seguía siendo válido, pero lo que queríamos dejar en claro era que Jesús arrancaba y terminaba acá. Siempre en el escrito está. ¿Sí? Toda esa parte, sí, claro que es válido, pero porque arrancaba acá. Lo acusaban de que él no se sujetaba a la ley de Moisés y sin embargo Jesús vivía sujeto a la ley de Moisés. O sea, el escrito está. Ese es el punto, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo lo voy a leer acá del Conflicto de los Siglos, y el capítulo les comento, pero, perdón, antes de leer. ¿Dónde hoy encontramos el ministerio de Jesús para lograr la santidad de su pueblo? ¿Se entiende la pregunta? Ya estamos dando la respuesta a la pregunta, pero bueno. ¿Dónde qué? ¿Dónde hoy está o en qué cosa está haciendo Dios por su pueblo para lograr su santidad? ¿Se entiende? ¿Qué está haciendo Dios hoy? El juicio. El juicio. Para lograr la expiación. ¿Pero el juicio no es sobre los muertos acaso? No, para El todos. juicio es sobre los muertos y va a ser sobre los vivos. Hermana, ahí ya empezamos con el tema santuario. ¿Cómo que para los No, para los muertos en un principio y para los vivos después. Pero él está intercediendo también. ¿Yo qué dije? ¿Dije mañana o dije hoy?
Hoy. Hoy, Hoy, hoy por lo menos. ¿hoy podemos ser juzgados o no? No quiero mirar el reloj. ¿Hoy podemos ser juzgados o no? Si me muero, Sí, sí. ¿verdad? Sí. No, ni siquiera sabes, porque no sabes qué lista de espera está. No es que te morís y a los 2 segundos Dios te está juzgando. No sabemos. Pero pasamos Pasamos a la lista de espera. sí, pasamos. Pero nadie se va a morir hoy. A ver, hoy podemos ser juzgados y mañana amanecer ya juzgados. No. Ahí está mejor planteado, ¿no? Así no le matamos a nadie. No, no, no. Hoy podemos ser juzgados y mañana ya amanecer juzgados. No, ¿Sí o no? no. No. Entonces vamos de vuelta. ¿Qué está haciendo Dios hoy por su pueblo para lograr su santidad? Solamente juzgando, en realidad Está anotando en el libro de la vida. el juicio no, ni vivo ni muerto, porque el juicio no es para entregar, no determinar, sino dar santidad. El juicio no es para entregar santidad, es para investigar la santidad. Verificar. ¿Sí? El juicio no te da santidad. Te investiga para ver si fuiste santo o no. Entonces, hoy, ¿qué está haciendo Dios para lograr la santidad de su pueblo? Juicio no dijimos ni vivo ni muerto porque no entrega santidad. Entonces, está intercediendo. ¿Y dónde está intercediendo? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el santuario, ¿sí o no? O sea, ¿de dónde viene la santidad? ¿De quién no, sino de dónde? Del santuario. Desde el santuario, sí, a través de nuestro intercesor, pero si hablamos del santuario, específicamente ¿de dónde? El Egipto está. De la palabra de Dios. Sí, pero hay una parte del santuario. La ley. ¿La ley te hace santo? No te muestra tus ¿O condiciones. te muestra Tu condición. el único nivel de santidad que Dios hace? ¿De dónde viene la santidad para nosotros seres torcidos, pecadores, caídos? Aceptar a Jesús como tu Salvador. Todo, pero ¿de qué parte del santuario? Se me están olvidando. ¿De qué parte del santuario? Y... Vamos, una ayudita Desde el específica. lavacro. No, Vamos a empezar por ahí. ¿por qué del arca? Si el arca era una caja, no. Como de... Vamos de vuelta. Vamos ¿De de qué vuelta. parte del ¿De santuario? verdad sacrificio? ¿De qué parte del mueble? Pero, No. Patio. ¿Eh? Patio. No, pues si no te doy ya la respuesta, no. No, de la aceptación. vos te querías a Jerusalén, te junto plata y te pago el pasaje a Jerusalén. El sacrificio ya fue. Hicimos los 7 estaciones. ¿La ley te da santidad? No, pero llega tu situación. ¿Eh? ¿De Jesús? Sí, todo lo hace Él en el santuario, pero hay una parte del santuario de donde viene la santidad. ¿Cómo están hablando del... ¿Eh? Bueno, del candelabro te da el Espíritu No, Santo. ¿cómo que candelabro? Menos mal que mandamos el video al grupo. Candelero. No, el candelabro ¿dónde quedó? En el lugar santo. El santo. Entonces, a ver, No estoy ubiquémonos. pensando Si estamos el lugar santísimo estaba. estamos en el lugar santísimo, listo. Y decimos que la ley no, que No. solo te revela qué cosa, tu condición. Sabemos que es Jesús porque Él está obrando. Sí. Una ayuda. Siguiendo el símbolo, el sumo sacerdote tenía El incensario. el incensario. La oración. Sí. ¿Tenía un incensario o no, Sí. hermano? ¿Y qué representa? La oración de los santos. La oración de los santos. ¿Solamente? ¿Qué se quemaba en el incensario? Mirra. ¿Y quién es Mirra aromática. a quién representa la mirra quemada, el olor
fragante? El olor fragante. ¿A quién representa? El pecador que lleva su oración. ¿Seguro? No, esa parte. El olor fragante. ¿Quién es el olor fragante delante de Dios en nuestra vida? ¿De No, porquería? Jesús. La vida de... Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de Isaías capítulo 1 donde dice no puedo soportar todas sus ofrendas, toda su sangre porque ustedes están con podrida llaga desde la punta de los pies a la punta de la cabeza? Eso somos delante de Dios en condición de pecador. ¿Quién es el olor? Difícilmente una llaga podrida tenga buen olor delante de Dios, que somos nosotros. No hay Cristo. ¿Quién es el olor fragante? Cristo. Cristo. Pero mezclada, ¿por qué somos aceptadas delante de Dios? Porque nuestro mal olor, nuestra injusticia, es tapado por el buen olor de quién? De Cristo. ¿Y qué es el buen olor de Cristo? De vuelta, ¿qué es el buen olor de Cristo? ¿Acaso no es su vida santa? ¿Sí o no? Su pureza. Su pureza. Su pureza, exactamente. Que reemplaza mi mal olor, o sea, mi impureza. Bien. Pero, ¿qué más había en el santuario? Acá estaba la ley, ¿sí? La ley, está la vara de Aarón. Y todo lo que estaba adentro. La tapa del propiciatorio. Ah, ¿de dónde viene la santidad para el pueblo de Dios? El propiciatorio. Del propiciatorio. Ahí está la presencia de Dios. No. Ahí se volcaba la sangre. Sí, había un momento en que se esparcía la sangre. Pero la presencia de Dios sí se manifestaba en presencia de toda el arca. Pero, ¿por qué el propiciatorio? Porque acá está el propiciatorio. Si quiere el propiciatorio, ¿de acuerdo? La tapa. La tapa. La tapa del arca. Y la tapa del arca hace una separación entre qué y qué. Entre la ley y todo lo que estaba dentro del arca. Entre todo lo que estaba, especialmente el arca era para la ley, ¿sí o no? Sí. Especialmente la ley. ¿Y qué estaba? ¿Qué se salpicaba? La sangre. La sangre. ¿Y esa sangre acaso no es la paga del pecado? ¿Qué exige la ley? La muerte. La muerte. Así que la sangre que se esparciera por sobre el propiciatorio era producto de la transgresión o de la obediencia a la ley. Producto de la transgresión. Pero la sangre que se salpica no es de un ser que transgredió Cristo, sino de un ser que ocupó el lugar del transgresor. Es decir, pagó el precio. Pagó el precio. Entonces, el propiciatorio es la misericordia. ¿Sí o no? Porque exigiendo muerte hay qué cosa? Un sustituto. Entonces, la santidad, ¿de dónde viene? Del propiciatorio, pero el propiciatorio en relación a la ley. Los ángeles, ¿se acuerdan por qué estaban mirando? ¿Hacia dónde estaban mirando los ángeles que estaban acá? ¿Por qué hacia la ley? Porque es la ley de Dios. Porque aquí lo deben recordar siempre. Porque acusa. No, porque Sí, la ley todo, muestra el carácter de Dios. Exactamente. Tenía que mirar. Porque Dios no se manifiesta sino a través de su santidad, ¿sí o no? Y ahí Cristo logra nuestra redención. ¿Por qué? Porque hay una norma de santidad, y ahí vamos al punto. La norma de santidad, ¿cuál es? La obediencia. ¿Eh? No el acto, sino la norma. ¿Cuál es la norma de santidad? Los 10 mandamientos, la ley. O sea, la norma, lo que establece la santidad es la ley. Delante de esa santidad o recibimos muerte o encontramos un sustituto, ¿sí o no? ¿A dónde queremos llegar con esto? De vuelta, el espiritismo moderno hoy maneja su propio concepto de santidad. Entonces ahí sí quiero leer recomendación
Varias veces ya le escribimos ya, capítulo 28, el conflicto de los hijos. Leo. Leye. ¿Qué página? Vamos a leer. En esta versión, porque acuérdense que puede cambiar, por eso anotamos el capítulo, Sí, sí. pero en esta versión, página 516, estamos recomendando todo el capítulo, pero vamos a leer en la 516. Dice, muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios, dice la hermana Joaquín, y está hablando del año 1800, ¿sí? Dice, es verdad que los reavivamientos modernos despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que aumenta? No solo los seguidores, sino los bautismos. Miembros de iglesia. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen a creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. ¿Cómo? ¿Se escucha, no? Lo que estoy leyendo. Dice, hay mucho bautismo, hay crecimiento de miembros de iglesia, pero no necesariamente hay una demostración de verdadera vida espiritual. Pero ¿cómo si te estás yendo a la iglesia? ¿Cómo que no manifestás vida espiritual? Entonces, hay un aumento de vida religiosa, pero hay una ausencia de vida espiritual, ¿sí o no? Y entonces dice, la llama, fuego, la llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad peor que antes. O sea, si te vas a bautizar y acercar a Dios, pero sin la norma de santidad correspondiente, ojalá nunca te hubieses acercado a una iglesia y tampoco a una Biblia. Porque la oscuridad a la que vas a entrar, dice, es peor que la oscuridad en la que estaba antes, o sea, te hubiese quedado drogadicto o no. ¿Se entiende? ¿Por qué semejante declaración? Porque es preferible, ¿por qué Jesús dice ojalá fuese frío o caliente? Del caliente, de la condición de caliente no vamos a hablar porque ese ya está salvo. Pero ¿por qué de repente Jesús dice ojalá estuvieses bien lejos de mí? O sea, el mensaje de la Odisea dice ojalá estuvieses bien lejos de mí o cerca, pero nunca en el medio. Ese es el mensaje de la Odisea. Déjenme decirle algo muy personal, y esto corre a título absolutamente personal. Ustedes pueden compartir o no conmigo un concepto. Y es el siguiente. Para mí, personalmente, no sé si ustedes pueden compartir o no esto, una de las grandes desgracias dentro del adventismo son los exadventistas. ¿Por qué? Porque están en un limbo, digamos, están en un estoy y no estoy. Y el exadventista por lo general no es ni, como dice el dicho, ni chicha ni limonada, o sea, no está en ningún lado, está flotando en una nada. Es algo de religioso y al mismo tiempo no es nada, o sea, tibio.
puede estar o no dentro de la iglesia. El punto es que dice lo siguiente: los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica. Hagamos de vuelta. Hay mucha excitación emocional, pero poco deseo de querer conocer el escrito está. Y dice, poco interés por el testimonio de los profetas y apóstoles. O sea, mucho deseo de bautizarse, pero no me hable de profecía. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Déjenme contarle algo rapidito. En la UAP pasó algo, lo cuento rapidito. Tristemente vino una comisión evaluadora desde Estados Unidos, en realidad vienen de la Asociación General, y establecieron de que lo mejor que podía hacer la Universidad Adventista era no obligar la asistencia a la iglesia. Ojo con esto, no es que sea... no es que el cristianismo debe obligar a la gente a asistir a la iglesia, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una institución educativa donde, por lo menos acá en Argentina, cuando yo fui a estudiar, uno por elegir libremente ir a una universidad adventista, había que asistir a los cultos, era parte del requisito de pertenecer a la comunidad educativa. Vino a la Asociación General y dijo, no hay que obligar a los chicos a que vayan a los cultos porque tiene que estar separada esa vida de los sábados de la vida académica. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Todo el santo mundo, sábado a la tarde, horario de sociedades jóvenes, se quedaba, ¿qué cosa? A dormir. ¿Sí? Antes, no les voy a contar todos los detalles porque se va a hacer larga la historia, pero por ejemplo el preceptor pasaba pieza por pieza para que nadie quede dormido, porque todos tenían que ir al culto. Solamente podía quedar el que estaba empachado, enfermo, con parte médico, lo que sea. ¿Por qué? Porque salían todos del edificio y había un encargado. Muchas veces yo fui el encargado porque yo era preceptor, ayudante de preceptoría, y teníamos que poner candado a la puerta, todos a la iglesia y candado a la puerta. Sí o sí, nadie quedaba. Vino la Asociación General y recomendó, listo, ya no es obligatorio. Entonces, ¿qué hacían los chicos? Las chicas y los chicos se quedaban a dormir. O después ya decían, bueno, si ya no tenemos que ir entonces y tenemos libertad de movernos, nadie cierra ya los edificios, los hogares. Entonces se hizo costumbre, sábado, horario de sociedades jóvenes, y desde antes, todo el mundo a la plaza de Libertador San Martín a tomar mate, en horario de sábado y de sociedades jóvenes. Llena la plaza, picnic todos los sábados. Entonces a alguien por ahí se le ocurrió y dijo, ¿qué vamos a hacer ya que nadie quiere venir a sociedades jóvenes? Y ahí va el punto de lo que quiero contar, ¿me siguen? Alguien dijo, vamos a renovar la forma en que hacemos las sociedades jóvenes. Y entonces se decidió que no tenía que haber solo una sociedad de jóvenes, sino que adentro del campus universitario se tenían que hacer 4 sociedades jóvenes. O sea, 4 edificios, repartir todo el alumnado en 4 grupos de sociedades jóvenes. ¿A dónde uno podía ir? Al que más le gustara.
Entonces pasó algo demasiado feo y muy loco. Empezó a haber competencia entre los 4 directores de la sociedad de jóvenes que se repartió el alumnado. ¿Por qué? Porque cada uno lo quería hacer más interesante, más novedoso, para que los chicos vayan a su sociedad de jóvenes y no a la otra, ¿se entiende? Y eso se manifestaba como una especie de ayuda para el interés en las reuniones. El punto, y acá quiero llegar, es que se degeneró tanto esa competencia que se volvió un circo. Y voy a dar un solo ejemplo de lo mucho que ustedes me pueden preguntar después de la reunión y yo les voy a contar, pero voy a contar uno. Al director de Sociedad Joven que le tocó el edificio de la cancha de fútbol y del auditorio, que tiene, yo no sé si eso tendrá 10 metros, no sé, pero imagínense un tinglado enorme y 3 canchas de vóley más, bueno, enorme lugar. Un sábado no se le ocurrió mejor idea que decir de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de que el cristiano es soldado de Cristo. Y entonces le pidieron a 2, 4 chicos de educación física que tenían preparación muscular, preparación física y demás, los hicieron colgar en el tinglado, en el techo, y estaban semi escondidos ahí hasta que empezó la sociedad de jóvenes, y estaban disfrazados de militar. Cuando empezó la sociedad de jóvenes y empezó la actividad, de repente empezaron a poner ruido de guerra, de helicóptero, qué sé yo, y todo el mundo se asustó porque bajaron estos soldados de Cristo, bajaron de ahí arriba, que tenían preparación física, como monos, con cuerdas grandes, y empezaron a correr por todo el auditorio, y eso fue un circo total. Dice, el servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para esta clase de gente. ¿Qué es lo que falta? Soldados de Cristo que se cuelgan de los tinglados para que la muchachada adventista vaya y quiera ir a la iglesia, o lo que falta es el escrito está para que la santidad se manifieste. Eso se ve mucho en los camporí. ¿Se entiende o no? Eso se ve mucho en los camporí últimamente. Lo que se hace es imitar a Hollywood en muchas cosas y se emplea eso como parte de iniciación o de actividades que hace que las muchachas se enfurezcan. Cada vez más se busca la explotación de las emociones, de las sensaciones, y entonces dice un mensaje, ¿me siguen? Que apela a la fría razón, no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Dame espectacularidad y emotividad religiosa, pero no me des palabra. ¿Hasta ahí me siguen o no? Déjenme leer 2 citas más para cerrar el concepto, ¿les parece? Dice, la religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos debido a que tanto de los que lo profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad, el poder de la santidad, ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Y acá hace una lista la hermana Juan. Dice, las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares. ¿Qué sería un bazar? ¿Servir café en la iglesia? Servir café, claro. Bueno,
De vuelta, Comida. un pequeño paréntesis. Empanada. Empanada de lenteja. Un pequeño paréntesis. Yo estaba en Buenos Aires caminando, no me acuerdo en qué partido, y tenía una terrible ganas de ocupar un baño. Estaba en medio de una avenida enorme, creo que yo me estaba yendo a una iglesia para llegar a los Cesejones, pero no llegaba, estaba destrozado. Necesitaba urgente y no había ninguna estación de servicio, no había nada. De repente se me alivió el alma porque vi una iglesia evangélica y yo dije, son cristianos, un baño me van a prestar. Sorpresa mía que cuando piso la iglesia evangélica, lo primero que veo es un bar. No es un bar, ¿cómo que se llaman las mesadas de los bares? Una barra. Una barra. Lo primero que veo es una barra, un par de chicos, Se te fue el baño. y se me fue el baño sirviendo jugo, café, galletita y todo lo demás. Lo primero que vos veías eso, 2 pasos más, todo en oscuridad, un tinglado enorme y pasando rock cristiano en una pantalla gigante enorme que no salía 2 pesos por supuesto. Sí, pues, Las iglesias modernas de hoy. no escuchamos el rock cristiano a las 3 de la tarde Y entonces Radio dice, Nuevo Tiempo. las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés externo se consideran apenas dignos de atención. Y la otra cita. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en las iglesias verdaderos discípulos de Cristo. O sea, ahí hay que buscar a los verdaderos discípulos de Cristo, no porque están viviendo una vida real, sino porque en algún punto están buscando a Dios. Y se acuerdan que habíamos terminado hablando de que el mundo jesuita entró y llegó y golpeó la puerta de la... ¿Se acuerdan todo lo que hablamos de esto? Lo saben, pues. Dice, a pesar de todo esto, dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, ¿eso cuándo es? Las 7 plagas. ¿Eso no es acaso el fin del tiempo de gracia? Sí. ¿Sí o no? Sí. Fin del tiempo de gracia y los juicios de Dios. ¿Manifestado qué cosa? En 7 plagas. Y después recién, ¿qué cosa? La segunda venida, ¿sí o no? Sí, Y dice, antes del fin del tiempo de gracia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Hay una promesa. Eso es como adventista antes era parte de nuestro idioma y de nuestro lenguaje. ¿Cómo le llamamos a eso? Lluvia tardía. Efecto de la lluvia tardía, pero ¿cómo es el reavivamiento de la lluvia tardía, sí o no? El reavivamiento final, sí o no? El reavivamiento y reforma final, sí o no? Antes se hablaba esto de la iglesia, sí o no? Y entonces dice, el espíritu y el poder de Dios, estamos hablando del espíritu, ¿sí? Serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo. ¿Cuáles son esas grandes verdades que Dios ha mandado proclamar en este tiempo? ¿De qué está hablando? No me miren así. ¿El mensaje de los ángeles? El mensaje de los 3 ángeles, ¿sí o no? A fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. O sea, esta santidad y esta palabra está fundamentado en qué cosa? En el mensaje de los 3 ángeles. Si no, no hay otra norma. ¿Sí o no?
Y dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. O sea, va a haber un reavivamiento por el mensaje de los 3 ángeles y un derramamiento del Espíritu Santo. Pero el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue ese tiempo, para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo. ¿Quién tratará de evitar el último reavivamiento? El enemigo de La lluvia tardía. ¿Y cómo tratará de evitarlo? Introduciendo una falsificación dentro de la iglesia. dentro de la iglesia. Entonces, si acá está el reavivamiento, vamos a cerrar con esto. Si acá va a estar el reavivamiento final, el verdadero, que es la lluvia tardía, dice que antes, ¿qué va a haber? Una falsa ¿qué? Un falso reavivamiento. Va a haber una falsa lluvia tardía, ¿sí o no? Porque estamos hablando de esto, un falso reavivamiento, una falsa lluvia tardía, ¿sí o no? Ahora, la lluvia tardía es una manifestación de ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Antes del verdadero reavivamiento, entonces, ¿qué va a venir? Un falso reavivamiento del Espíritu Santo. Empezamos hablando un poquito del movimiento carismático, ¿sí? De la manifestación del Espíritu Santo. Y terminamos diciendo de que efectivamente va a existir un movimiento falso de un supuesto reavivamiento, de una supuesta renovación del carisma del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Cuántos leyeron la visión del santuario? ¿No leíste todo? ¿Leíste todo? No mientas. ¿Leíste todo? No. ¿Qué pide? ¿Qué piden los dos grupos? Y cerramos con esto. ¿Eh? Señor, Padre mío, dale hoy Espíritu. ¿Qué piden los dos grupos? El grupo que quedó en el lugar santo y el grupo que cruzó la puerta al lugar santísimo. Ambos los dos, dice el paraguayo. Ambos grupos, ¿qué piden? Padre mío, dale hoy Espíritu. Ambos grupos piden el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo los distinguimos si ambos aparentemente van a recibir el Espíritu Santo? El tema es que el grupo que ora al lugar santísimo va a recibir el Espíritu Santo. El grupo que quedó en el lugar santo va a también recibir el Espíritu Santo, pero entre comillas va a recibir el Espíritu Santo, porque ahí vemos que el verdadero reavivamiento va a recibir el Espíritu Santo del lugar santísimo, ¿sí o no? Y el falso reavivamiento va a recibir aparentemente el supuesto Espíritu Santo, ¿de qué lugar? Santo. Que no hay nada, está vacío. Y acordémonos que si estamos hablando del lugar santo o santísimo, no estamos hablando específicamente, no es una cuestión de discusión de espacio geográfico, de lugar, sino de la obra realizada y de la manera en que Dios obra, si viene su obra de un lugar o de otro lugar. ¿Se entiende la diferencia? Porque en este lugar está la ley
¿En el lugar santo? No. No. ¿Era considerada la ley? Por supuesto que sí, pero no está la ley ahí. Y acá sí está la ley. Entonces, el falso revivamiento va a estar alejado de la ley y el verdadero revivamiento va a estar sujeto a la ley, lo que nos lleva a este punto inicial. ¿Sí o no? El detalle está en que habíamos dicho, hoy la iglesia tristemente dice y manifiesta que estamos pobres y hambrientos de una experiencia, porque ya estamos sobregirados de doctrina, dice la iglesia. Pero resulta ser que todos nos damos cuenta que vos le preguntás a cualquiera hoy de los muchos que se bautizan y lo que menos de lo que menos se puede conversar con un adventista hoy moderno es de temas bíblicos, pero sí mucho de sus experiencias, de cómo se siente en su experiencia aparentemente espiritual. Que Dios nos bendiga para que podamos entender que no es que estamos dando vueltas sobre el mismo lugar, pero estamos profundizando el detalle y yo no sé si tiene cómo están de ánimo para podemos cerrar acá, o no sé si están de ánimo para ver como ejemplo una música que le podemos poner quizá un minuto nomás con tal de, porque la música es larga, una música evangélica, pero para que se pueda entender esto, cómo lo vive aparentemente la búsqueda del Espíritu Santo por parte del mundo evangélico, aún rodando por el lugar santísimo. ¿Sí? Tratando de buscar, vieron que estamos terminando la semana 10 días de oración en la iglesia. ¿Borro nomás? Sí. Que es, ¿cómo era? Sí, te escuchamos. El Espíritu Santo y el fin del tiempo. O el tiempo del fin, algo así. Y todos los días te mandaban para que vos ores por algo. Y algunas cosas me llamó la atención, por ejemplo, decía día 6, oremos por el Espíritu Santo, transforme las actitudes que te alejan de Dios, para que tus relaciones sean más saludables y reflejen el amor de Cristo. Está bien. Pero el del día 5 decía, para que la iglesia revele el carácter de Cristo, para que el fruto del Espíritu Santo transforme la comunidad que rodea a la iglesia. Esas cosas, por ejemplo, esos puntos para el que orar. Perdón que no te escuché, te escucho. Motivo de oración del día 5 Sí. fue para que la iglesia revele el carácter de Cristo. Otro motivo para que el fruto del Espíritu Santo transforme la comunidad que rodea a la iglesia. Y el último, que es el día de hoy, era para que la iglesia esté dispuesta a recibir el Espíritu Santo, para que la familia busque diariamente la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Ahora yo, escuchando todo lo que estuvimos escuchando, esto es buscar un reavivamiento que no está acorde porque no hay Biblia. Es decir, orar por algo. El pastor Smith siempre decía, claro, el pastor Smith decía, oremos por el Espíritu Santo. Y él nos pregunta, ¿para qué quieren? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? No, lo quiero para esto. Hay un detalle muy interesante, no sé si escucharon, ¿no?, lo que leyó Eduardo, esa parte. Dice, oremos para que el Espíritu Santo transforme El carácter. la comunidad Que nos rodea la que iglesia. rodea a la iglesia. Otro día, si quieren háganme acordar, vamos a hablar de esto. Yo tengo muchos documentos sobre ese tema. Es un concepto nuevo que se metió en la iglesia tristemente, y vamos a decirlo de forma grotesca, tiene que ver con justicia social.
El concepto que ingresó hace ya unos años es un concepto tristemente evangélico, donde dice lo siguiente, de vuelta con el tema de la experiencia. El concepto dice así, dice, si los barrios, las calles, la gente que vive alrededor de la iglesia no se ve transformada por la presencia de la iglesia, dice, no hay santidad en la iglesia. ¿Se entiende? ¿Es bíblico eso? O sea... Por eso hacemos actividades comunitarias. Es por eso. Llevamos comida acá, limpiamos una plaza allá. Porque el concepto es que la comunidad debe ser impactada, porque así solamente se manifiesta verdadera vida de iglesia, si no, no hay verdadera vida de la iglesia. O sea, eso hay que decirle a Lot, entonces, que tuvo que salir de Sodoma y Gomorra, y jamás la comunidad de Sodoma fue transformada, hasta que vino fuego y azufre, y no fue para transformación, fue para juicio. Sin embargo, el concepto... Sí, aparte, sí, contradictorio con la Biblia, pero absolutamente engañoso, porque lo que está diciendo es que la comunidad, la experiencia de la comunidad debe demostrar si vos estás bien con Dios o no. O sea, cuando menos drogadictos haya en el barrio, supuestamente la iglesia está dando buen fruto. Y no es así. De vuelta, preguntémosle al otro. ¿Se entiende el concepto? Bueno, pero hablemos otro día de ese punto, porque en Colombia hay una iglesia que tiene ese trabajo. Y hay varias iglesias que están surgiendo en Europa para ese punto. Tanto que, cierro con esto nomás ya que lo mencionaron, tanto, escuchemos esto, literalmente, no simbólicamente, buscan una escalera, lo voy a graficar de esta manera, buscan una escalera con un destornillador, no es chiste, es verdad, y bajan el cartel Iglesia Adventista del Séptimo Día y colocan otro cartel y le ponen Comunidad Betel, ponen Comunidad Cristiana de Servicio, no sé. Literalmente le cambian los nombres de la iglesia para que el impacto social sea distinto. Entonces, ¿qué pasa? La gente tenga más ganas de venir a la iglesia, porque como no tiene ganas de ir a una iglesia, pero sí tiene ganas de ir a una comunidad, entonces le cambian el cartel. No es chiste, eso está pasando en Europa. Conozco una iglesia en Colombia y está pasando en muchos lugares. Es decir, lo que se busca es que la persona no se comprometa a nada. Por eso decíamos justicia social, porque se busca que cambies la sociedad, pero no los corazones, básicamente. Claro. Después hablamos de eso en todo caso, que tiene que ver Sí, todo, claro. tiene que ver todo con lo mismo. Me llamó la atención eso. Entonces, ¿es falso o verdadero avivamiento pretender un cambio Falso. social Falso, como manifestación del Espíritu Santo? muy falso. De vuelta, preguntémosle a Lot, y Lot fue salvo. Y yo creo que Lot oraba por el Espíritu Santo, pero no necesariamente la comunidad de Sodoma cambió. Bueno, no vamos a escuchar la canción completa porque es repetitiva, pero veamos cómo el mundo evangélico ora por el Espíritu Santo y ora por el lugar santísimo. ¿Sí?
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. ¿Es pegadizo o no? ¿Sí o no? Casi ya. Y si son medio descuidados, sí, está lindo y cantamos en la iglesia y todo. Bueno, yo tristemente les anuncio, háganme acordar para la próxima. Esto ya se canta dentro de la iglesia. Ah, bueno. Pero en forma de libro, así que tengo el libro. ¿En forma de qué? En forma de libro, digo, la doctrina está y se publicó, y lo publicó Casa Editora hace varios años. Y hoy se enseña esto en los 10 días de oración. Lo vamos a seguir viendo el sábado que viene. El punto es, ¿por qué está bien o por qué está mal lo que vimos? Un par de cosas Bueno, más y terminamos. está mal en el sentido de que... Dos. Ay, no me sale la palabra. Porque ponen atracción a través de la música. Es emotivo, Emotivo. ¿no? Como que te eleva aparentemente, sí, como que te mete adentro de... O que te dice que te lleva hasta ahí, una Emoción imaginación. y que veo Aparte, que... la gente que canta tiene una linda voz que te... Sí, y lo paré porque se transforma en un mantra, porque repite y te agujerea el cerebro, o sea, es repetitivo, es lo único que dice hasta el final. Pensar para su conciencia. ¿Eh? Sí. Repetitivo y Sí, ahora, el tema es que lo que vimos de la cita, dice, vamos a la fría razón, saquemos toda la emotividad de la música. ¿Qué decía el mensaje realmente? Llévame al lugar santo. Llévame, Al lugar santísimo. yo leí lugar santo. En Después el dice principio, santísimo. ¿Y entonces? ¿A dónde quiero que Dios me lleve? ¿Al santo o al santísimo? No, al santo decía en el principio. Pero después decía santísimo. Ajá. O sea, ¿podemos pedirle a Dios que nos lleve al santo y también al santísimo? Porque como que recorrió
Porque dice, Sí, llevaba al lugar sí. santo, después habla del atrio. Después habla del atrio, después te habla lleva del al altar de santísimo. bronce. Claro, después te lleva- Bueno, ojo, no es caso, no, ya se nos fue el tiempo, pero cierro con esto, Sí. ya que pusimos la música. La música está diciendo, como dice Eduardo, hace un recorrido de qué, del santuario. Sí. Dice, llévame al altar de bronce, llévame al atrio, donde está la muchedumbre, y no es casual que diga muchedumbre, porque lo que está diciendo es, Y la expiación, entonces. está diciendo, ¿cómo? Recuerdo que el día de la expiación todos estaban ahí, pero concentrados. Sí, pero no está hablando de No, eso, porque siempre había muchedumbre, digamos. el campamento rodeaba. Exactamente. El punto que está diciendo, hay mucha gente, pero llevamos una experiencia íntima y personal. Yo, si uno vuelve a escuchar la música se va a dar cuenta, dice, hay una muchedumbre, pero yo soy el que íntima y personalmente quiero tener una experiencia con vos. ¿Y qué tipo de experiencia? Y ahí viene el punto. Dice, hay una muchedumbre, pero vos llevame, dice la música, al altar de bronce, al lugar santo, y dice, y hay una sola forma en que vos me arrastres hacia vos, básicamente dice la música, es que vos me lleves de la muchedumbre a algo, a un momento, a un encuentro con vos. ¿Eh? Un momento más especial, Exacto, más especial, más íntimo, que va a estar en el lugar santísimo. le dice, tócame. Y tócame, o sea, dice arrastrarme a una intimidad tan profunda que solo si me llevas de la muchedumbre al altar, al santo y al santísimo, llévame a esa intimidad con vos. Y parece hermoso, romántico, íntimo, una explosión de encuentro con Dios muy íntimo, muy personal. ¿Falso o verdadero? Falso. Porque para llegar a eso, según el Mucha tema emoción, anterior, entra mucho. tenés que hacer lo típico que hablamos siempre del ejercicio de los yoga, Entra mucho ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Bueno, Mucha introspección, decimos. no, llevarte en tu vida personal, espiritual, a un estado de encuentro con Dios cada vez más profundo. Es decir, los ejercicios que te dan los 10 días de oración, de este pasaje, o los 40 madrugadas, perdón, Todo eso es correcto y vamos a ir bien, vamos a ir entrando en esos temas. El detalle y la pregunta es, vamos a ser más sencillo quizá y más general. Hoy, 2026, ¿necesitamos pasar por el lugar santo para llegar al Santísimo? no, ¿Necesitamos pasar por el atrio? no, ¿Por qué? Porque ya. Jesús. Porque ya señora atrás ya cumplieron todo su estadio. Jesús está en el lugar santísimo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Eduardo está hablando de tiempo. ¿Sí o no? Sí. Año 31. Pero la canción está hablando de qué cosa. De presente. Pareciera de experiencia. Está hablando de experiencia, no de tiempo. ¿Qué es para el mundo evangélico el santuario y la intimidad con Dios y todo esto? Y el lugar santo y santísimo. No es tiempo, es experiencia. ¿Se entiende? Este concepto de que no es una cuestión de tiempo, de que el santuario no revela una cuestión de tiempo de la obra de Dios, sino que revela la necesidad de una experiencia íntima con Dios, fue publicado por la Iglesia, por Casa Editora, en un libro, pero adivinen quién es la que escribe. Una mujer la que escribe. La que escribe el libro es una de las creadoras de los 10 días de oración para todo el mundo. Bueno, de vuelta y cerramos con esto. La que manifiesta este concepto hoy dentro de la Iglesia, aceptado por Ted Wilson, nuestro actual presidente, y una gran plana dentro de la Iglesia Héctor mundial, Toller.
también, Ya cambiamos de... es... Ah, Héctor, corre. ¿quién es el policía que estoy gracias? Ah, Bueno, en el libro está Ted Wilson de presidente. El libro manifiesta, es uno de los, son de los promotores de los 10 días de oración. Hoy, la promoción de los días de oración dentro de la iglesia manifiesta este concepto. No hay que fijarse en los tiempos del santuario, hay que fijarse en la experiencia íntima que la oración te puede permitir llegar a una experiencia de intimidad con Dios en el lugar santísimo. O sea, es una cuestión mística, no una cuestión escritural. Eso lo vamos a ver a medida que seguimos con estos temas. Pero se entiende que necesitamos otro tipo de intimidad, la de sentarnos en una mesa en nuestra casa tranquilo con una Biblia, con el conflicto de los siglos y con una fría razón, como dice la hermana por ahí, buscar una fe pensada, no una fe emocional, porque el espiritismo moderno es emoción y el verdadero espíritu no se manifiesta por emoción, se manifiesta por razón santificada por la palabra. Amén. Un escrito está. Por un escrito está. A la ley y el testimonio, dijo el profeta, o sea, no nos olvidemos de este maravilloso don que es el don de profecía. ¿Quién quiere orar, por favor, para el Señor? Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por haber escuchado tu palabra, por este sábado maravilloso que nos das. Y queremos rogarte, Señor, que estos conceptos vertidos no queden allí, sino que calen en nuestras mentes, en nuestros corazones, podamos ir a tu palabra y a los libros del Espíritu y Profecía para poder comprender no solamente el momento profético e histórico que vivimos, sino también nuestra propia vida, Señor, poder examinar la luz del Espíritu. Acompáñanos y bendice este lugar. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Amén.